Bienvenido gente a un nuevo video. Pues vamos a abrir cofre de chamán, carne para esa armadura de monstruitos. Pues la muñeca disecada, que es la, creo que la más difícil, bro, de este cofre chamán. Recuerden que pues está la armadura. Mira, nada más vamos a equipo para eventos y buscamos la armadura. Mira, ¿dónde está? Sí, por aquí. Espera, cabrona. Está, bro. Pixel de chamán vudú para esa armadura de monstruito, para esa velocidad de fusión, para esa mejora de experiencia de entrenamiento, cosas así para los patos, todo eso, ¿no? Pues estas se utilizan todas, bro. Realmente. Y pues muchos me pusieron ahí en los comentarios cuál es el número que yo utilizo para mejorarla, perdida legendario, mítico. Pues fácil de subirla a esto, sinceramente, pues uno lo más recomendable si eres pay to win, pues es el fucking 100. Te das cuenta que salió muñeca, pero salió en raro. Pero yo también tengo otro número ahorita, vamos a darle otra vez. Aquí salió muñeca SK. Siempre te va a dar en 100, bro. Eso ten en cuenta. Es como le des en 100, te va a salir, bro. ¿Ve? Siempre dale en 100 si tienes muchísimo. Esto sería para los jugadores de paga, ¿no? Porque ahorita le vamos a decir un número bajo para esos packing free to play que a veces consiguen 100, 50, ¿entiendes? Aquí más, pero la fórmula secreta, no hay fórmula secreta, pues. El pay to win es el 100, el número correcto. Hacen los legendarios, ahí salieron, va a salir, pues, va a salir épico, legendario. De repente puede que no te salga nada, pero es raro, güey, en este. ¿Ves? Otras dos muñecas disecadas. Entonces, si tiene 100, dale de 100, bro. Para que la mejore rápido. No sé por qué tiene esto de que que quiere que la haga rápido. Y es una de las más fáciles, bro. Sinceramente, salieron. Y claramente, pues, para que tú te des cuenta que todo el tiempo el 100, el número de páganos, jugadores, pues se le meten bastante en los jugadores. Claramente, esta cuenta no es mía, es la de Chechu, pero esto se trata de hacer pruebas para que ustedes vean que el siempre o los free to play te vamos a enseñar que consiguen 150 cofres, 70. Pero un momentito. Ok, queremos sacar legendarios o épicos o azules con números bajos. Mira, recomiendo yo hacer 25. ¿Ves? Salió 25 y 50, bro. No, siempre te va a salir. Entonces, un número que todo el tiempo me da a mí está legendario era el 25. Todo el tiempo me daba en común, en verde, en azul, épicos. Es el 25, bro. Aquí salieron, como te digo, dos. No sé que tenga el 25 para números de free to play, números bajos. Pero aquí te das cuenta, bro, 25, ¿no? Puede que tenga más suerte que yo y te salga algún épico, ves, aquí salió otro épico. Entonces, esta es la formulita para el número free to play, número bajo. Si tú quieres abrir tantos cofres con este número, pues lo puedes hacer, pero si tú quieres abrirlo, por ejemplo, ya si tienes algunos 500, pues le puedes abrir así, bro. 25 y 50, 25 y 50. Pero el 100 es lo que hay, es mejor. ¿Me entienden? Esos números para números vacíos, pues. ¿Te das cuenta? 25, 6 y 50, bro. Si tiene otro número más bajo usted, pues dale. Ahí salió otro. Si por ejemplo yo quiero calarle el 15, también, ¿me entiendes? Entonces, 15, 25 y 50 también. Está 25. Es que yo casi no le doy al 15, gente, porque a veces le he dado y sinceramente pues a veces me han faltado puros comunes y realmente pues el 25 me ha dado más suerte, bro, ¿me entienden? El 5 y el 50, pues.
Pero puede hacerle así, un 15, 25. Yo, 25. Ya si le doy otro número, como que no, bro. Como que no sé si tengo este otro, pero yo siempre hago así para que me suelte más, bro. Ok, 25 y 50. Y siempre he dado 25 y 50. Pero ya, como te digo, dale 15 si eres número free to play, demasiado free to play, ves, aquí se dieron dos muñeconas, entonces también hay 15 pues. Tengo suerte, pero de repente, güey, aquí salió uno azul. Lo que es, compa, le digo la neta, como te digo, yo utilizo el 15 poco, pero a veces te puede salir bien como esta vez. Me ha salido, pero a veces no me sale nada, pues. Lo que quiero darte a entender, bro, para que usted sepa, pues. Me salió otro. Digo, hay rachas, como dice, es cuestión de suerte, pero lo que tratamos de sacar es todo el tiempo porque salga. Es que hay rachitas como este y de repente me deja de soltar racha. Ahí está, ¿ves? 15, una rachita buena está soltando. Pues lo mantenemos ahí, bro. Entonces ahí soltó una. También puede ser ese tipo de algoritmo de modificar 15. El legendario, bro. Puta madre. Entonces el número bajo, recuerden que es el 15, carnal. Número un poco más alto, free to play 25. Salió 25. Jugadores ya por de alto calibre, viene siendo 50. Y ya le meten un poquito de dinero, 50 y 25. Legendarios y ahora tenemos, pues, no teníamos, perdón, 56 teníamos en la parte derecha, 56 teníamos 65, tenemos 41 y teníamos uno en épico, 65 conseguimos de muñecas en azul y 121 en verde y 560 en común. ¿Cuántos legendarios para todo eso con todos esos cofres? Pues se consiguieron más o menos a la vez, ya gente, 29, casi 30, bro. Casi 30, carnal. No, 27, perdón. Sí, 27, bro. 27 legendarios de la muñeca, bro. El movimiento de la muñeca, bro. La muñecona. Bueno, gente, espero que os guste el video. Ya sabes, déjate suscríbete en otro video. Adiós, gente. Ánimo, así se consiguen muñeconas.